Hola, soy José Ramón Narváez Hernández y hoy les hablaré de la relación de Roma de Alfonso Cuarón con el derecho. Independientemente de la opinión que tengas de si la película te gustó o no, ya sea porque, bueno, pues destaca algunos temas que no son afines a los mexicanos y en general a los latinoamericanos y que, bueno, pues es una película que finalmente llegó a los Óscares, o si estás por el contrario pensando que es una película bastante aburrida, que cae en los lugares comunes y que además está apoyada por toda una infraestructura mercadotécnica de Netflix. Bueno, lo que hay que reconocer es que se trata de un fenómeno mediático y social bastante importante que ya puede ser considerado un hito en la historia del cine. Y esto es gracias a que, bueno, pues Cuarón, como sea, pues tiene una larga trayectoria, tiene una cinematografía encima y va rescatando de pues muchos de los lugares en los que él se ilustró para hacer esta película, pues de cuestiones técnicas que deben de ser consideradas en su justa dimensión. Pues me refiero pues a esta idea de hasta cierto neorealismo que vemos en las escenas a través de una impecable fotografía, de una edición de sonido que rescató un montón de elementos de los años 70 que intentó reconstruir una época que es muy difícil a nivel cinematográfico hacer, que tiene una serie de virtudes técnicas como pues puede ser los filtros que se utilizaron, incluso la dirección de los actores, muchos de ellos, como sabemos, ni siquiera profesionales. Bueno, pues todo ello en su conjunto ha sido valorado en diferentes festivales de manera positiva. Y si bien es cierto que, bueno, pues hay detrás toda una oleada que viene con la opinión pública, pues hay que reconocer que efectivamente tiene cosas muy positivas esta película. Bueno, independientemente de esto, como lo decía, tiene unos temas que deben ser considerados por pues, cualquier profesor de derecho. Ya con esto quiero decir que incluso debiera ser incluido en algunas clases para analizar algunos aspectos del derecho ya contextualizado pues, en una historia. Y esto pues ya implica un plus. ¿Por qué? Pues es un material didáctico que pone al alcance de los alumnos una serie de temas que se pueden discutir. Y me voy a referir a ellos en específico. Creo que el más obvio de todos pues es este tema de las empleadas domésticas. Nos queda claro que bueno, pues detrás de este tema hay muchos otros que son interesantísimos de analizar. Primero está la situación laboral. Como podemos ver, bueno, Cleo es una persona que viene de un lugar remoto, es indígena y que pues eventualmente se va a insertar en un tejido urbano, y esto pues implica una serie de condiciones sociales que llevan a ciertos países a tener esta situación, incluso porque suscita o genera discriminación. Es peculiar porque también la opinión pública cayó en ese lugar. Y esto nos lleva también a un punto. Los directores no escogen temas necesariamente para hacer apología de ellos o crítica. Pueden asumir una postura, digamos, acorde a una historia, a una narrativa, y ya cada uno va sacando sus conclusiones. Aquí vemos a esta indígena de origen mixteco. Es bonito pensar que bueno, al Oscar finalmente accedió una película de habla hispana y de habla mixteca, que esto ya pues, también resulta relevante y pone en el radar internacional pues que existe una comunidad en Oaxaca de esta naturaleza y que hay una lengua distinta al español que se habla en México. Esto pues ya pone el tema de la interculturalidad de manera muy evidente y directa. Está este asunto, bueno, pues de la situación deficiente en la que viven estas trabajadoras que no tienen pues ningún sistema de seguridad social, que incluso ya en contextos actuales pues trabajan para empresas que las explotan al máximo bajo esquemas de contratación que les permiten, bueno, pues incluso superar las horas laborales constitucionales. Bueno, además de este asunto que después tiene consecuencias como por ejemplo el acceso a los derechos de salud. Cleo, como sabemos, pues llega a la clínica para ser atendida por un embarazo y con la idea pues de tener
un parto y no lo logra. Entonces, pues también pone en tela de juicio, por decir de alguna forma, pues estos hechos que también en algunos otros casos la cinematografía ha retratado con bastante éxito. Pienso en El monstruo de 1000 cabezas de Rodrigo Pla o quizá en John Q, ¿no? Con Denzel Washington. Por otro lado, bueno, tenemos este asunto que tampoco es menor, que tiene que ver con pues la guerra sucia que se vivió en muchos países latinoamericanos, en especial en México en los años 70, y que pues tiene que ver con estos crímenes de Estado que Cuarón va rescatando de su memoria y que también vuelve memoria histórica. Más se vuelve de alguna forma la reconstrucción de un pasado nacional que tiene que ver con estos hechos lamentables del Jueves de Corpus, donde pues asistimos a eso, a una manifestación de estudiantes donde el gobierno irrumpe con un grupo de paramilitares y bueno, pues empieza a disparar, a acribillar a gente. Incluso vemos una ejecución delante de los protagonistas dentro de la mueblería de una de estas personas que están siendo perseguidas. Curiosamente, pues uno de estos paramilitares es Fermín, novio de Cleo, que además genera o ejerce violencia de género sobre ella. Creo que ese es el otro tema que debemos analizar. La violencia de género se da a lo largo de la película, el abandono que tiene al inicio el padre de familia dentro de este entorno familiar, que deja sola a Sofía y que, bueno, pues eventualmente también Cleo va a sufrir de manera más directa y vehemente cuando la amenaza el novio que la ha dejado embarazada con matarla a ella y a su hijo, y finalmente también la amenaza en la mueblería. Esta escena entrañable en la que las dos mujeres se juntan y dicen, aunque nosotras estamos juntas, pues las mujeres siempre estamos solas, que ya se volvió pues materia de divulgación. Por último, bueno, pues quisiera resaltar esta parte de la figura central de Cleo, y me quedo con esa escena en la que en este campo de entrenamiento, en un lugar muy árido, en un lugar muy pobre, están entrenando pues a estos paramilitares. Está el profesor Sobek enseñándoles a tener pues un cierto tipo de concentración. Nadie logra tener esa concentración salvo Cleo, nuestro personaje central, que logra hacer, bueno, pues este ejercicio de poder tener el pie alzado y las manos cruzadas. Con esto Cuarón llega, pues a mi parecer, a una síntesis muy interesante donde una clase y otra, como dijo Del Toro, no se mezclan, pero tienen que convivir. Muchas gracias.